Y vamos a cerrar esta propuesta de hoy otra vez con Ángel Urraburu. El corredor de bolsa habla sobre los capitales internacionales. Le pedimos que compare el Uruguay con los países de la región que también salen a pedir capitales prestados. En el caso de Uruguay, decía, hubo una gran respuesta. Por 5 años pidió el país, el Estado, la nación, y encontró un gran respaldo internacional. ¿Y cómo se ve desde la Bolsa de Valores, por ejemplo, cuando Argentina solicita crédito, cuando Brasil solicitan crédito? Países que están arruinados en la imagen. ¿Están tan distintos a la hora de conseguir inversores? No están tan distintos, creo que el que estaba más distante era la Argentina, pero Argentina acaba de emitir un bono a 100 años a una tasa levemente superior al 7%. Fue para mí todo un éxito para la Argentina. Argentina le está costando mucho enderezar las variables macroeconómicas, ponerlas en orden. Era lógico, estaban muy desordenadas, muy desajustadas. Está luchando contra la inflación, una inflación que seguramente debe ser el principal problema de la Argentina en los últimos 20 años. Bueno, hoy día aparentemente se está logrando algo en ese frente. Yo creo que se está ordenando un poco más. Yo no estoy diciendo que estén ni siquiera en la buena senda, está un poquito más ordenado y por lo tanto, como pagó los bonos defaulteados, logró emitir en el exterior y tuvo buen éxito. Brasil, con sus problemas políticos y de corrupción, ha tirado por tierra un esfuerzo muy importante que se hizo en los últimos años también para ordenar la economía, y se habían logrado cosas importantes, no solamente por parte de Lula, en algún sentido Dilma y el propio Temer, pero bueno, la economía de Brasil está luchando entre el crecimiento, el ordenamiento, leyes que han sido importantes, como la que impide el aumento del gasto al Estado en forma muy importante. Eso fue muy bien tomado por los mercados internacionales, pero por otro lado, los temas de corrupción que aparecen permanentemente y que no han perdonado a ningún partido del espectro brasileño, y bueno, y eso es un lastre que es muy difícil de levantar. Yo pienso en la posibilidad de que se retire al actual presidente Temer del gobierno y cuáles son los candidatos que existen. Si Lula no fuera candidato, creo que no sería fácil la elección en Brasil. Quizás la propia elección estaría generando más incertidumbre que la situación actual. O sea que Todo hace indicar que hasta es probable que en pocos días no esté más Temer y que Lula seguramente no pueda participar. Pero dejemos Brasil, que está más enredado en la economía. Argentina, con solamente anuncios y una cara nueva, logró, decía usted, un resultado a 100 años. Un crédito que casi que no logra un país que tenga todo ordenadito. Comparado los intereses que le paga Argentina a los que le prestan dinero con los de Uruguay, ¿cómo son? prácticamente el doble. Uruguay tiene, por eso yo decía, Argentina lo describimos, Brasil lo describimos, son situaciones claramente peores que la del Uruguay, y por lo tanto todo lo que podemos opinar es relativo. Uruguay, que si bien hablamos del déficit fiscal, hablamos del endeudamiento que sigue creciendo, no en forma vertiginosa, pero crece, también tenemos que decir que en el orden de sus variables macroeconómicas les llevamos una ventaja enorme a Brasil y a Argentina. Y se refleja en el interés que pagamos, hay una diferencia. Sin ninguna duda, eso lo reconocen los mercados internacionales. Uruguay tiene la mejor nota de los 3 países en términos de calificación de riesgo. Igual no es hazaña porque son lamentables las situaciones de los vecinos. No es hazaña, pero para lo que fue el Uruguay, yo diría que no es hazaña, pero es una buena performance. Es como si ganáramos 1-0, ¿no es cierto? Es una buena performance. Yo celebro cuando la economía está ordenada, sobre todo cuando escucho, uno analiza la rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas, con el cual también tenemos alguna discrepancia, pero uno lo analiza y escucha voces dentro del propio oficialismo que permanentemente están hackeando al sector productivo y empresarial para ponerle más impuestos al empresario uruguayo, que está con su rentabilidad muy afectada, está muy cercana a cero, pero también al capital. Y en última instancia, si el gobierno uruguayo
logra imponerse, el ministro de Economía logra imponer sus condiciones, a mí me parece que es una buena señal de orden, de mesura, de que el déficit existe, es más importante del que tendría que ser, pero es menos importante que el que tienen los vecinos. O sea que en términos relativos el Uruguay seguirá siendo bien visto. Yo creo que la izquierda de este país ha hecho cosas muy importantes, sobre todo en el primer gobierno, en el 2005, pero también ha tenido, y yo creo que no va a terminar de agradecerle a las autoridades económicas que ha tenido cada uno de sus gobiernos, que más allá de discrepancias puntuales que podemos tener, bueno, el orden que ha logrado se refleja directamente en la tasa de interés que paga en su deuda. El Uruguay, por un bono a 8 años de plazo, está pagando poco más de 3% anual. Eso, los que estamos hace muchos años en la bolsa, realmente es una cifra muy interesante, es una cifra a la cual nunca soñamos que podíamos llegar. Eso es confianza, eso es orden y eso es mostrarle a los inversores y a la propia gente que esos reclamos introspectivos de seguir grabando el capital y de seguir grabando a la empresa, que en última instancia es grabar el trabajo, porque ¿por dónde se equilibra la ecuación del empresario? Seguramente por la cantidad de empleos que va a generar. Y de hecho, el crecimiento del Uruguay se retomó, pero no ha derramado lo suficiente porque el índice de desocupación es el punto que hoy día está en el debe en la economía uruguaya. O sea que seguir grabando al empresario es seguir grabando el crecimiento. Hoy en día no existe rama de actividad en el Uruguay que pueda decir que tiene una rentabilidad adecuada siquiera. Nosotros que tenemos, como ustedes saben, actividad agropecuaria en la familia, ya hace 2 años que la renta que nos genera esa actividad es infinitamente inferior a la que puede dar un bono uruguayo, por más que la del bono uruguayo sea tan baja. Entonces, ¿es fácil o no es tan fácil generar, por ejemplo, más campo, tomar más campo, explotar más campo? En este momento el Uruguay no es negocio. Y fue toda la vida el negocio del Uruguay. En este momento no es negocio porque la tasa marginal de utilidad es claramente decreciente. No existen ámbitos y ramas de actividad en la economía que la rentabilidad no haya bajado a la mínima expresión de los últimos tiempos. Y si no, un país netamente agropecuario, analicemos los 3 grandes rubros, la lechería en rojo, la agricultura empatando con suerte. Tengo cifras de 2 o 3 agricultores de los más importantes que en esta última zafra, por más que hubo récord de kilos de producción de soja, terminaron en rojo, y si no empatados, pero mucho más que eso no hay, y la ganadería empata con suerte. Entonces, yo digo, esa es la realidad del empresariado uruguayo, y de hecho el proceso de inversión, sobre todo desde el exterior, se ha detenido. Esto lo puede razonar cualquiera, lo puede entender cualquiera, y de hecho la inversión se resiente porque la rentabilidad no es adecuada. El gran proyecto del gobierno y el gran proyecto de inversión que tiene el país por delante, que es la segunda planta de UPM, bueno, se va a realizar con exoneraciones impositivas prácticamente totales. Yo quiero saber si esas exoneraciones no existieran, si ese proceso se llevó adelante. Santa Clara de Olimar, 161 años del nacimiento del general Aparicio Saravia. 12 y 13 de agosto recibimos a parcerías y delegaciones de todo el país. A las 5 de la tarde, homenaje al nacimiento del general Aparicio Saravia con la presencia de autoridades del Partido de las Libertades. El domingo 13, a las 10 de la mañana, misa criolla, marcha y desfile gaucho, continuando luego con espectáculos artísticos en la carpa y sentido homenaje al general en el cementerio local. 12 y 13 de agosto, el Partido de las Libertades junto al general. 161 años del nacimiento de Aparicio Saravia. Santa Clara de Olimar. Blanco pendón, venda de la paz, bandera activa de fraternidad.
Y llegamos al final. El placer de haber trabajado para ustedes durante una hora con estos distinguidos protagonistas. Nos reencontramos, si Dios quiere, en una semana. Han sido muy amables. Muchas gracias.